no había ministerios, no había secretarías en todo el país, ni siquiera en la nación había ministerio. Entonces no había presupuestos, las secretarías de cultura eran para la sensibilidad de algunos y en realidad no cumplían con toda su función, ni simbólica, ni social, ni nada de eso. Entonces empecé como directora del SEC. Ah, mira. Y empecé como monotributista. Facturándole a la MUNI. Facturándole a la MUNI durante 3 años, no fui nombrada siquiera. Mira. Pero sí fue la época de Wiener, y Wiener tuvo como y lo nombro con nombre y apellido, primero porque no está, y segundo porque yo no soy afiliada socialista, pero Wiener tenía un proyecto para la infancia, tenía un proyecto, y me vio, me conoció y dijo, bueno, vamos a hacer todo eso, el tríptico de la infancia, cosa que los demás me decían, es una locura, no sé. ¿Eso fue una idea tuya o de Wiener? ¿O vos se la llevas a Wiener? Yo hago, cuando asumo en el SEC, quiere decir en el Centro de Expresiones Contemporáneas, En los galpones. en los galpones, el primer galpón, el que está de enfrente, hago un evento, entro con mucha gente de teatro, nada que ver con lo que a veces se cree que uno entra con gente de la política o nombrado por la política, cultura nada, en absoluto, tan así que Santa Fe tiene un gabinete donde el 80% es gente de cultura, digamos, en todos sus, que había trabajado conmigo, hablo de la ciudad de Santa Fe. Sí, se entendió. Bueno, entonces yo hago un evento que se llamó Con Ojos de Niño, 16 días, todo gratuito, donde toda la gente en ese momento era voluntaria, no se hubiera podido hacer ahora, y había un galpón del cuerpo, y había otro galpón enfrente, el de la juventud era el galpón de la palabra, había un galpón de los medios, y había un galpón en prefectura que era de la solidaridad, y había un galpón del sonido, y yo no conocía a Wiener, a pesar de estar en la gestión de Wiener, yo nunca lo había visto personalmente. ¿Algo que te habías reunido con él? Nunca jamás. Mira qué loco. Y él vino un domingo en pantalones cortos, en pantalones a la rodilla, en una bicicleta, y era intendente. Y miró todo eso y dijo, ¿vos quién sos? Yo tenía 10 de la mañana, pantalones rotos y zapatillas. Yo dije, yo vengo del arte, y miraba para abajo porque me daba vergüenza. Y él me dijo, esto es extraordinario, vos tenés que hacer esto de forma permanente, inventame un proyecto de varios lugares, que tenemos que cerrar el zoológico y esto podría ser permanente. Entonces yo, era jueves, me acuerdo que me llamaron un jueves y me dijo, el martes hacemos una conferencia de prensa donde vos vas a explicar 3 lugares. ¿De un jueves para el martes? Y yo dije, ¿qué? Y vamos a hacer un folleto. Y vamos a hacer un folleto. Yo no dormí, tenía a una diseñadora y una arquitecta que iba a hacer la granja de la infancia, Paula Fierro, una maravilla, joven, ¿no? Y en esos 4 días hice el proyecto de decir 3 lugares, porque yo tengo la idea desde el teatro de que todo tiene que ser impar. Algún día lo hablamos y nos reímos juntos. Yo nunca te hago obras que sean de a 2, ni hago unipersonales o de 3, porque... Vos la mañana tomás la pastillita roja. Sí. Bueno, yo le dije a él, si no son 3 lugares, 2 no hago. Y él me dijo 3, 3. Y entonces me dice, primero el cementerio de automóviles que está al lado de Canal 3, hay que crear una granja con animales domésticos y sacarse los animales salvajes. Eso te dijo él. Y después tengo otro lugar, y yo ya fantaseaba, ¿no? Otro lugar que es el zoológico. El zoológico. El zoológico del Parque Independencia. Y primero se inauguró la granja, fue maravilloso, puso mucho presupuesto en todo eso. Y yo después de mucho tiempo le pregunté, ¿vos por qué querés trascender? Y él me dijo, no sé si se puede trascender, pero por los chicos y por el espacio público. Y entonces quedaba un tercer lugar. Yo le dije, me falta el tercero. Y dijo, sí, en la estación Rosario Central, la isla de los inventos. Pero está ocupada por un leprosario y no sé qué otra cosa.
Y bueno, después el Consejo Deliberante que lo quiso hacer call center y él me decía a mí, inventa ya mismo un proyecto, no podemos hacer un call center al lado del río, no podemos privatizar el monumento a la bandera, me decía. Entonces yo dije, sí, voy a raspar la olla porque ya tenía 2 proyectos que estaba haciendo a la vez con lo mismo que ganaba, atención señores, con los mismos 700 pesos que ganaba por modo tributo. Ahí me dijo, una cosa que te voy a regalar. Y yo miraba para abajo y dijo, no, intendente, no necesitas regalarme nada. Yo estaba de licencia en las escuelas de teatro y me dijeron, ¿cuánto ganás en la escuela? Sumando las dos, trabajaba en 2, 700 pesos. Bueno, te vamos a pagar 700 pesos. Estaba Tealdi, el secretario de Cultura. Yo feliz, con los 700 pesos pedí licencia 5 del sueldo de la escuela y estaba con eso, ¿no? Y ahí empezó una aventura extraordinaria, porque ahí empezamos que yo a hacer los 50 años de UNICEF. ¿Y la isla de los cimientos cómo se te ocurrió? Pues yo lo llevé a mi hijo hace un par de años, es espectacular. Es bellísima. Está espectacular. Y equipos muy buenos, pero con talleres propios y poniendo, suponete, contratando una mujer que hacía vestidos de novia y ya no hacía más porque todo es industrial, y mezclando alguien que trabajaba el metal con un cientista de la educación. No confié solo en los saberes académicos. Yo misma era profesora universitaria y yo le digo a hay muchos reportajes, pero es la verdad, yo tuve una infancia linda del barrio Saladillo, al lado del arroyo y todo lo demás, padres buenos, lo que sea, pero tenía muchísimo miedo, vivía encerrada. Entonces yo dije, yo voy a crecer y me voy a vengar de mi infancia. Entonces, en la profesión de abogada hacía minoridad y familia. Después estudié filosofía y empecé con los chicos. En teatro hacía teatro para niños. O sea que cuando me dicen, vos tenés una formación tan rara, todo mezclado, y mira, no es tan rara, todo está atravesado por yo le llamo los 0,25, porque de los 0 a los 20 años se define la cultura. Esa generación va a definir. Empezá a pensar en el rap ahora y te vas a dar cuenta que de los márgenes, pensar en el tango, pensar en la chacarera y te vas a dar cuenta de dónde vienen. El tema cultural, no artístico, el tema cultural, el tema de cómo vivir. Por ejemplo, acá tenemos en sonido un representante de Millennial, digamos, que dice que ella también. Eso también te entro va... de Millennial, aunque no lo crean. No, acá tenemos 64. Sí, porque es desde el 82 más o menos el Millennial. Él no es Millennial, pero es Millennial. En su cabeza es Millennial, si no, no estaría así. Vamos, Millennial. Y en la incidencia de los medios y la incidencia de las pantallas es cultural también, entendiendo la cultura como forma de vida, entendiendo la cultura como los símbolos de una época, entendiendo la cultura como las expresiones sociales, no entendiendo la cultura con hacer muchos recitales para tener votos y hacer museos detenidos en el tiempo para conservar el patrimonio. Eso no es la cultura, ¿eh? La cultura está viva, es contradictoria, en este momento está cargada de violencia y de insatisfacción de mucha gente y por supuesto de desigualdad, digamos. Hoy día, la otra vez, y no lo digo como vanidad, la otra vez me dio a la universidad un doctorado honoris causa, que viene a ser como lo más que te puede dar la universidad. Ya me lo había dado por el tríptico Escocia. Vinieron de Escocia los ministros escoceses buscando la nueva educación. Yo estaba internada porque había tenido un accidente, así que no los vi, ni los conocía, ni había nadie que a mí me hiciera de lazo. Fueron todos los compañeros, les mostraron los 3 lugares y me llegó una carta que me van a dar un doctorado honoris causa, que en la Universidad de Aberdeen, que es la punta de las Islas Británicas donde cayó el Titanic, bien al lado, digamos a 10 kilómetros cayó el Titanic, le dieron en 400 años, la segunda universidad más antigua de Europa, a 160 personas. Y es ridículo, pero maravilloso. Te tocan con el sombrero del rey Arturo y te dicen que tenés que aprovechar tu saber para dárselo al mundo. Oh, pero vos hiciste eso con Rosario. Eso es lo que traté de hacer con Rosario. Sí, pero eso se notó. Pará, un paréntesis. Estamos con Chiqui González por si alguno acaba de prender.
¿Quién habla? Estamos con la chica, claro. ¿Quién está hablando? Qué maravilloso todo lo que dice. Pero vos te das cuenta que, sí, yo creo que te das cuenta, pero digamos, Rosario, yo creo que te agradece permanentemente todo lo que vos hiciste. O sea, por ejemplo, vos hablaste del tríptico, que sería como, bueno, wow, la obra que se ve mucho. Pero hay cosas que capaz que la gente no sabe que también salen de tu cabeza. Si yo no me equivoco, las kermeses en los barrios. Las kermeses en los barrios, las ferias de juego. La kermés en los barrios es una cosa maravillosa. La Casa Arijón convertida en un club, creamos los clubes culturales, los programas itinerantes como la Compañía de la Media Luna, sacamos del Castanino el Goya auténtico y lo mandamos por los pueblos al Goya original, no el Goya en copia, digamos. Entonces, y hacíamos grandes encuentros de música, pero no con León Gieco, que a quien conozco y quiero, digamos, ¿no? Sino con toda la gente de 20 pueblos, los más brillantes músicos de 20 pueblos se juntaban en un pueblo, y ese día se era Gusto, como el Festival Gusto, estoy hablando, se juntaban. Los 20 pueblos dormían en la plaza, en bolsa de dormir, en lo que fuera. Había 5.000 personas con sus abuelos, sus padres, todo lo demás, para escuchar todo el festival, que no era competitivo. Se llamaba Querer, Creer, Creer y Crear. Sí, eso fue muy conocido. Y todo eso acá se hizo en todos los barrios. En Sportivo América, que ahora no sé qué van a hacer, se hacía todos los sábados y domingos. Eso. Bueno, vos sabés que lo que vos lograste es eso, romper un poco la barrera de la cultura así formal, acartonada. Yo fui a ver la muestra esta de Van Gogh que hicieron. Sí. Lo único que yo rescato ahí, que a los pibes les interesa. Si vos se lo mostrás de otra manera, los pibes compran. Sí, aparte no hay que negar, es inmersivo y quiere decir que indudablemente es la época de las pantallas y estar adentro. Lo que pasa es que era muy caro, digamos. Perdóname, era muy caro. Era carísimo. Perdón que lo diga así. Es carísimo. Era muy caro. Si yo vine acá y a mí no me pareció guau, pero no importa, no me aferro yo. Sí. Lo que vos hiciste tiene mucho que ver con eso. El hecho de transformar la forma de mostrar las cosas. Así es. Eso es muy inteligente, es lo que busqué. La innovación no es 4 vanguardistas que se encierran. La innovación es cambiar la manera de que la gente vea su propia ciudad. Pues tenés que atraparlo de alguna forma. Tenés que atrapar el río todo público, la belleza de lo escenográfico en cada centro cultural, la gratuidad, los baños siempre limpios, los cambiadores de bebé adentro de los baños públicos, digamos. Entonces, siempre vos decís, pero eso es un detalle, sí, es un detalle. ¿Quién se le ocurrió? En lugar de todo, y además mucha poesía, mucho mundo poético, mucho mundo artístico, pero también mucho mundo, los galpones, los 4 galpones del río, donde uno es de la música, el 11, el 13, porque son discontinuos los números, porque eran caballeros los del puerto, digamos. El 13 dedicado a la solidaridad de los jóvenes, el 15 dedicado a las artes del cuerpo y el 17 dedicado al diseño. Esa es otra cosa, difundir y premiar, y con jurado empezar a premiar indumentaria, otras formas de la cultura que no fueran solamente arte, que se acompañara a la gente en más ferias. Vos vas a ver ahora, esta es una ciudad de ferias por todos lados. Sí. ¿Nunca se te dio o nunca te ofrecieron o te tentaron para chiqui, intendenta, concejal, así cargos públicos por voto? Concejal sí, muchas veces. Concejal me sentaban y me decían, incluso yo empecé, como te dije, con el monotributo. Monotributo. Pasé un montón de, primero el SEC, después fui directamente, así en un salto, fui directora general de programación, quiere decir que programaba todo lo que pasaba en Rosario, lo programaba yo. Después me pusieron de subsecretaria de Cultura y Educación, de las dos cosas, y yo leí mucho, hice como una educación aparte por el tríptico más, por ejemplo, sorprender, en la fiesta de UNICEF de 50 años, UNICEF pagaba la fiesta y hacía la fiesta de toda Latinoamérica en Rosario. Entonces,
Yo había leído, porque yo leía de noche, no dormía, había leído que Hermeto Pascual, tienen que saber, vos sabés quién es Hermeto Pascual, un extraordinario músico brasilero, un artista, compositor, un artista increíble, total, increíble, que tiene cara de ñomo, con una barba blanca, larga y qué sé yo, había hecho una ópera sobre la mala música como crimen del alma y los 4 elementos naturales, el agua, el frío, el aire y tal cosa. Y yo le dije, vamos a llamar a Hermeto Pascual y hagamos un escenario, se lo juro por mi madre, hagamos un escenario que es una pileta de natación. Y entonces Hermeto Pascual llegó, cuando yo le hablaba en mal brasileño, me decía, obrigado, obrigado, obrigado. Iba a ser una ópera para niños y se iba a meter adentro de la pileta con 100 niños a tocar pavas y olla en Rosario, Argentina. Entonces apareció Hermeto con una remera hasta acá y 100 niños de los barrios más pobres con la remera hasta acá, con los que habían enseñado, se metió adentro de la pileta y tocó una ópera con todo. Y claro, la prensa estaba asombrada. ¿Y de dónde sacaste la idea de hacer una pileta? No era solamente idea mía, de mía fue el agua, y que él lo hiciera en la propia agua, pero no se podía meter en el río, estaba con el río ahí. Ahora, equipos donde sábado y domingo a la galletita limpia, nos sentábamos un equipo de unos 20, nadie preguntaba si había horas extra, tenían los sueldos más bajos de este mundo, eran todos monotributistas o contratados, y cada uno sabía de algo, algunos sabía de metales, y el otro sabía de arte, y el otro sabía, y bueno, con todo eso, yo aseguro que es extraordinario porque cada uno trae algo propio. La isla, por ejemplo, y los directores de los lugares del tríptico terminaron siendo gente de los talleres, quiere decir que aquel que era el operario, el que manejaba el cuero y la madera, terminó de director, no sé si se me entiende. Entonces, fue muy hermoso, fue un momento muy hermoso de Rosario, también porque esta es una ciudad, ahora voy a alabar la ciudad, que en este momento está pasando momentos gravísimos. Pero esta es una ciudad, yo estuve en la provincia, recordemos que después viene la época donde Wiener me llama una noche y yo no quiero ir, cuando él gana la gobernación, yo no quiero ir, me esperan en la puerta de mi casa, me encuentran a la 1 de la mañana, me llevan a lo de Wiener y Wiener me dice, sos ministra de Educación. Yo le dije, de ninguna manera. ¿Cómo? No, yo al mes derogo la currícula entera, claro. La currícula de contenidos que ya no tienen nada que ver con la época. Yo no podría tolerar los gremios. Hermes, yo soy un fracaso total. Yo le dije, se enojó muchísimo. Pero si las maestras, todas las maestras me adoran, sí, que mucha gente me adora, pero yo no transijo en eso. Yo fui maestra desde 5º año, soy tan grande que nos recibíamos de maestra, y yo era maestra de escuela, de grado, de 1er grado, de 7º grado, digamos, y hacía locuras en las escuelas. Yo quiero las escuelas, pero quiero que se borre todo esto de cuerpo y mente, teoría y práctica, objeto y sujeto. Dejate embromar, la razón. Y bueno, y entonces él me dijo, y yo pensé, ahí estaban todos los que iban a ser ministros, yo pensé ahí, y dije, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá para reivindicar algo completamente nuevo? No existía un solo Ministerio de Cultura en todo el país, 2007. Yo lo miré y le dije, ¿ministerio de qué? Me dice así, ¿de qué? ¿Cómo se te ocurre? Me acuerdo de la frase, ¿y quién va a hablar en el gabinete para cambiarle la cabeza? Me gritaba Wiener. Y yo digo, Ministerio de Cultura. Dice, no existen los Ministerios de Cultura. Yo le dije, ni en la Nación existen, no. Dependen de la presidencia, un secretario de Cultura que depende, es lo más antidemocrático de todo, que depende de la presidencia. Y entonces me dice, el primer Ministerio de Cultura, de Innovación, le dije, cultura, porque primero hay que innovar el concepto de cultura para hacer cultura, porque estamos en una cultura muy cerrada, muy conservadora, muy de élite. Y él me dijo, claro, si me prometés que vas a ir en tándem con educación, como una bicicleta con 2 ruedas, claro, te prometo, dije yo. Entonces dijo, sí,
cambiemos la ley de ministerio, creemos un nuevo ministerio de innovación y cultura. Cuando yo iba al Consejo Federal de Cultura, que todos eran subsecretaría dentro de turismo, que era secretaría dentro de gobierno, que tenían un cargo por ahí, que nosotros éramos subsecretaría dentro de educación, nunca sobraba un peso para cultura, nunca. Ahora el mismo Lionchi, yo le dejé un ministerio, cuando Lionchi era antes, claro, era subsecretario dentro de educación, claro, digamos. Sí. Bueno, y cuando yo iba al Consejo Federal, me decían, Chiqui, ¿cómo hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué les digo? Yo soy grande, no seduje a nadie, yo sabía que si era ministro me iban a dar presupuesto y me iban a hacer obras públicas culturales. Y yo necesitaba el río entero público. Claro. Porque iban a dar vuelta, eso sí era de la gestión Wiener, iban a dar vuelta el río. Digamos, ustedes no se acuerdan, son muy jóvenes, pero todo cerrado con rejas, y los 3 anillos donde Atahualpa Yupanqui dice que las ciudades que miran el agua, miran la llanura, y pueden tener un horizonte, son más abiertas. Y Rosario siempre fue innovadora, Cuánta cosa innovadora hice, nunca me criticaron eso, Me habrán criticado otras cosas, pero al contrario, los sectores sociales se sumaban y los niños son la llave del espacio público. Sí, que bueno, llegamos al final. Realmente algo que se dice mucho y estrellado, nos quedaríamos hablando mucho más. Pero bueno, me parece que no, está mal que lo diga, pero lo vuelvo a repetir. No he conocido a nadie que me hable mal de Chiqui González. Y todo el mundo te habla maravillas y qué gran persona y todo lo que hizo. O sea, que un funcionario tenga esa aceptación no es fácil. Habitualmente cuando te metes en política terminás sucio, terminás manchado. Nadie me pudo... Lo que pasa es que yo no quería ni ser senador, ni ser otra. Yo quería diputado. Cambiar la cultura. Bueno, hiciste mucho. ¿Te das cuenta que hiciste mucho? Me doy cuenta que hicimos con muchísima gente, porque había muchos jóvenes de todas las edades, había gente de 70 años y jóvenes de 18, con todo ese grupo de diversos, de todo diverso, hicimos mucho. Pero mira tanto lo que hiciste, que lo que hiciste en una Santa Fe, yo viajo mucho a Santa Fe. Santa Fe también. Claro, pero por eso, una Santa Fe, una ciudad muy complicada como Santa Fe, muy gris, muy, me voy a ganar el odio de los santafesinos, muy chata. No. Está cerca. Yo estoy más cerca, entonces defiendo. Pero es así, pero lo que no tenía era capital. Era como que el gobierno provincial manejaba la ciudad. Y vos también hiciste un montón de cosas. Hice el tríptico, hice el Molino, La Redonda, la Esquina Encendida, la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es bellísima. Es bellísima. Reconstruida tal cual era, hasta en la última madera. Aquello que uno ve, que no vieron el antes y el después, es difícil explicárselo. Chiqui, en serio, para mí, muchas gracias una gran alegría que estés acá. Un hermoso anochecer, una hermosa noche. Son cálidos, cariñosos, inteligentes, saben qué preguntar. Así que cuenten conmigo el día que quieran seguir conversando. Bueno, educación, Chiqui, educación te necesita. Vuelvo a repetir, de las 99 entrevistas, la persona que más predispuesta se mostró, más preocupada, más todo el tiempo, desde que hice el primer contacto que mandé por Facebook, creo que fue, porque no tenía el por Instagram, por Instagram directamente. Yo tengo muchos seguidores, la verdad. No voy a mentir, yo tengo muchos seguidores y yo me levanto, pongo el despertador a las 7 de la mañana y hasta las 10 contesto a cada uno que me escribe. Impresionante. No le pongo un corazón, contesto a cada uno que me escribe. Y él me escribió así, y cuando nos habíamos comprometido, yo tuve COVID, cosa que no había tenido nunca, y para mi edad tenía un miedo terrible porque tuve fuertísimo, no de pulmonía, no de neumonía, o sea que fue todo bronquitis y todo fiebre y todo eso. Pero bueno, le escribí, mira, no puedo ahora, y no tenía voz tampoco, pero quedamos para hace como 20 días quedamos para este día. De la mañana, mensaje de la Chiqui. Y ayer te anunciamos que hicimos el adelanto, que en general por ahí no lo hacemos porque se puede pasar. Cuando yo me comprometo así en la vida, con cada uno del que dispongo su tiempo. Este es el trabajo de ustedes,
y son tan cariñosos, se merecen mi máximo respeto. ¿Es así? Una gran alegría, Chiqui. Una alegría. Bueno, Chiqui González,